Acabas de notar que algo se ha tensado de verdad a tu alrededor. No es una racha rara ni una imaginación encendida, es el instante exacto en que varias verdades dejan de esconderse y empiezan a buscarte. Veo 4 movimientos muy claros, 2 llegan desde fuera y 2 nacen dentro de ti, pero uno de ellos toca una herida que creías cerrada, y por eso el golpe se siente tan personal. Lo más fuerte es que la noticia que remueve el suelo no llega para hundirte, llega para obligarte a mirar sin maquillaje, una escena que ya te venía cansando por dentro. También veo otra que te eleva de manera casi insolente, como cuando después de aguantar demasiado, una puerta se abre delante de quien menos esperaba verla abrirse tan deprisa. Y si llevas días con esa sensación extraña, de estar a punto de enterarte de algo, de no dormir igual o de revisar un mensaje con una intuición clavada, no vas mal encaminado. No estás en un momento pequeño, aunque por fuera todo siga pareciendo normal, porque por dentro ya sabes que ciertas respuestas han tardado tanto, que ahora cualquier gesto mínimo puede cambiarte el humor de toda la tarde. Veo una conversación pendiente, un nombre que pesa más de lo que reconoces, una promesa medio rota, y también ese cansancio silencioso de seguir siendo fuerte, cuando nadie ve la parte que se te queda temblando. Si quieres que la verdad deje de esconderse en tu vida, escribe abajo: se acabó tragarme todo. Regala tu like y suscríbete ahora, porque lo que estás viviendo no se va a quedar a medias. La primera noticia prohibida no entra con ruido, entra con una ausencia, con un retraso sospechoso, con una respuesta que no llega, con esa forma tan humana de intuir que algo ha cambiado antes de que nadie lo diga claramente. Aquí aparece alguien muy concreto, una persona que ha jugado a mantenerte cerca sin darte sitio real, que sabe aparecer cuando le conviene, y desaparecer justo cuando necesitabas claridad y calma. Ese comportamiento no era torpeza ni caos, y aquí viene la parte incómoda, era una manera de medir hasta dónde podías seguir esperando, sin pedir explicaciones. Sé que esto duele, porque cuando una espera se alarga tanto, una parte de ti empieza a negociar migajas, con tal de no perder del todo la esperanza. Pero el giro importante es otro, esa persona no controla ya el efecto que producía en ti, porque te estás cansando de justificar lo injustificable, y ese cansancio va a volverse poder. Hay una segunda noticia que al principio parece menor, pero cambia el clima entero de tu vida, y tiene que ver con reconocimiento, con dinero, con una oportunidad o una propuesta, que rompe una dinámica donde dabas mucho y recibías muy poco. Veo que durante bastante tiempo has hecho cosas bien sin que nadie te aplauda, como quien sigue cumpliendo, aunque por dentro piense que ya no merece la pena esforzarse tanto. De pronto alguien observa más de lo que aparentaba, alguien compara, alguien recuerda una conversación antigua, y donde antes te dejaban en segundo plano, empieza a notarse tu valor con una claridad imposible de ignorar. Esto no nace por suerte vacía, nace porque lo que parecía invisible estaba acumulando peso, y cuando ese peso cae en el sitio correcto, el tablero cambia sin pedir permiso. Quiero saber si también te cuesta disimular, cuando notas que una persona te valora tarde, porque esa mezcla de orgullo y rabia deja un sabor muy concreto, y seguro que lo has sentido alguna vez. La noticia que derrumba no siempre llega como una traición escandalosa, a veces llega como una confirmación, y eso es casi peor, porque te obliga a admitir que aquella incomodidad que barrías debajo de la alfombra, tenía razón desde el principio. Veo una escena cotidiana muy reconocible, mirar la pantalla, releer 2 líneas secas, notar que el cuerpo se enfría un poco, seguir con la rutina como si nada, y sin embargo sentir que algo por dentro ya no vuelve a colocarse igual. Esa confirmación afecta a una relación, pero también a tu autoestima, porque cuando alguien te confunde durante mucho tiempo, terminas dudando de tu propio criterio más de la cuenta. Lo importante es que aquí no vienes a quedarte roto, vienes a recuperar una verdad básica, no estabas exagerando, no estabas pidiendo demasiado, no eras difícil de querer ni imposible de entender. Y cuando una verdad tan simple vuelve a su sitio, empieza a caerse una máscara ajena, no la tuya, y eso cambia la lectura completa de lo que has vivido. La tercera noticia se mueve en secreto todavía, pero ya te roza la espalda, y está relacionada con una persona que habla de ti mejor de lo que imaginas, o te pone sobre la mesa en un lugar donde tu nombre empieza a sonar distinto. Puede ser trabajo, un proyecto, una colaboración, una ayuda o incluso una presentación que abre caminos, y lo interesante es que llega cuando menos ganas tenías de ilusionarte con nada. Hay algo casi irónico en esto, cuando más cansancio llevabas encima,
Cuando más fácil era cerrarte, aparece una rendija que te devuelve brillo y ganas de mirar un poco más lejos. Veo además que esta noticia buena no viene sola. Trae un efecto secundario precioso. Te hace entender que no todo el mundo te mira con los ojos de quien te limitó. Dime abajo si también te pasa que justo cuando decides soltar a alguien, notas una calma rara y después empieza a moverse otra parte de tu vida, porque ese detalle dice muchísimo de lo que está ocurriendo contigo. Y queda una cuarta noticia, la más delicada y la más poderosa al mismo tiempo, porque mezcla final y corona, cierre y subida, duelo y premio, y por eso al principio confunde más de lo que tranquiliza. Veo que en muy poco tiempo vas a descubrir quién estaba sosteniéndote de verdad, quién solo se alimentaba de tu disponibilidad, y quién llevaba tiempo esperando una señal tuya para acercarse de forma limpia. Ese descubrimiento parte en dos: un escenario que parecía fijo, y aunque durante unas horas o unos días te deje descolocado, termina dejándote en una posición mucho mejor, más libre, más respetada y mucho más visible. Siento con mucha fuerza que aún no has medido el tamaño de lo que estás a punto de dejar atrás, ni el nivel de tranquilidad que trae no seguir persiguiendo lo que te daba ansiedad. Y cuando esa tranquilidad se instala, la corona no será una fantasía bonita, será un hecho real en tu manera de decidir, de poner límites y de elegir por fin desde el amor propio. Leo, llevas un tiempo intentando seguir con normalidad, pero en el fondo notas que ciertas piezas ya no encajan ni con esfuerzo, y esa sensación no nace del drama, nace de una lucidez que ya no puedes apagar. Veo que has bajado el volumen a muchas cosas, no porque te hayas rendido, sino porque estabas agotado de explicar lo evidente, a quien escuchaba solo lo que le convenía. También aparece un cansancio muy concreto, el de contestar con educación cuando por dentro te apetecía pedir verdad, claridad y hechos sencillos, sin adornos ni juegos raros. Lo delicado es que una parte de ti sigue esperando una reparación, quizá un mensaje bien dicho, una rectificación, una propuesta digna, y por eso todavía no has terminado de cerrar esa puerta. Pero lo que te confirma esta lectura es que ya no estás en la fase de mendigar certezas, estás entrando en el punto donde empiezas a ver quién suma paz y quién solo genera ruido. Veo a una persona cercana observándote más de lo que aparenta, alguien que conoce partes de tu situación, aunque no lo haya dicho con todas las letras, y que empieza a entender que lo que te pasó fue más serio de lo que parecía desde fuera. Esa persona no llega para salvarte, llega para darte una clave, un comentario, una comparación o una información suelta, que de repente te hace juntar piezas que antes estaban dispersas. Ahí se abre una grieta interesante, porque lo que pensabas que era un malentendido empieza a parecer una estrategia, y lo que parecía distancia casual empieza a oler a cálculo emocional. Me apetece leerte si estás viendo esto de noche, porque hay verdades que solo se entienden cuando todo se calla un poco, y esa hora cambia la forma de sentir cada palabra. Aquí la intriga crece porque aparece otra persona, alguien que no hace demasiado ruido, que no promete grandes cosas, pero que se fija en detalles que otros nunca se molestaron en mirar. Puede ser alguien nuevo, o alguien que ya estaba en tu entorno, sin llamar la atención, y precisamente por eso el contraste se vuelve tan fuerte. Cuando una presencia tranquila te trata con respeto básico, con coherencia, con interés limpio, te das cuenta de hasta qué punto te habías acostumbrado a una dinámica torcida. Eso mueve algo muy profundo, porque no solo cambia lo que sientes por alguien, cambia el nivel mínimo de cuidado que aceptas en tu vida. Y esa toma de conciencia, aunque parezca pequeña, prepara uno de los cambios más importantes de todo este proceso. También veo movimiento en temas prácticos, y no es casual que aparezcan justo ahora, porque tu valor empieza a reflejarse fuera de lo emocional, como si la vida quisiera compensarte en otro terreno, mientras aclaras un vínculo que te había desgastado. Puede llegar una conversación sobre dinero, un ingreso que alivia, una ocasión para colocarte mejor, o una propuesta que no parece enorme al principio, pero mejora mucho más de lo que promete. Lo curioso es que esta mejora se activa cuando tú dejas de perseguir aprobación, y eso tiene un sentido precioso. Tu energía deja de irse por el desagüe de una espera agotadora, y empieza a regresar a ti. Veo incluso una escena muy concreta, volver a mirar números, organizar una idea, retomar una llamada, o responder algo que habías dejado aparcado por puro desánimo. Esa escena marca un antes y un después, porque te devuelve sensación de control, y cuando recuperas control en una parte de tu vida, la otra deja de arrastrarte con tanta facilidad. Quiero saber si eres de guardar silencio cuando algo te duele,
o de soltarlo enseguida, porque ese detalle cambia muchísimo la forma en que vives una decepción. La noticia que derrumba empieza a tomar forma más clara, no porque ocurra algo enorme de repente, sino porque se cae una ilusión concreta, la ilusión de que una persona iba a cambiar solo porque te perdería. Esa idea te sostuvo bastante tiempo, y no eres la única persona a la que le pasa, porque cuando se ha querido de verdad, siempre se espera un gesto final que redima lo anterior. Pero veo que ese gesto, si llega tarde o llega corto, y ahí viene la sacudida, entender que alguien puede echarte de menos y aún así no saber cuidarte bien. Esa comprensión duele más que una pelea, porque no deja villanos de película, deja algo más real, alguien que quizás siente, pero no está a la altura de lo que hace falta. Y aunque durante un momento te deje triste, también te libera de un hechizo viejo, el de seguir justificando lo que nunca terminó de darte paz. La noticia que te corona, en cambio, se cocina con una elegancia inesperada, porque no necesita que nadie se hunda para que tú subas, solo necesita que el escenario deje de engañarte. Veo reconocimiento que se nota en miradas, en mensajes mejor escritos, en una propuesta más seria, en gente que empieza a tomarte más en serio, cuando nota que tú ya no te conformas con cualquier migaja. Aquí incluso puede aparecer alguien de fuera de tu círculo habitual, una persona con otra mentalidad, con más estabilidad o con una manera más sencilla de mostrar interés, y eso te descoloca para bien. Porque después de tanto desgaste, lo raro empieza a ser que te traten bien, y justamente ahí entiendes hasta dónde habías bajado el listón, por no soltar una expectativa antigua. Eso de notar que alguien cambia de trato cuando te ve más firme, seguro que te suena, y me encantará leerte si también has vivido ese giro, que llega justo cuando dejas de insistir. Aún quedan matices importantes, porque la historia no se reduce a una decepción y una subida, hay también una reparación interna que viene pisando fuerte, y que altera la forma en que recuerdas muchas escenas del pasado reciente. Vas a revisar conversaciones, silencios y ausencias con otra mirada, y donde antes veías misterio, empezarás a ver inmadurez, interés intermitente o simple falta de valentía. Ese cambio de lectura tiene un efecto brutal, deja de colocarte a ti en el papel de quien hizo algo mal, y coloca a cada cual frente a su verdad sin tanto maquillaje emocional. Veo que muy pronto vas a tomar una decisión sencilla por fuera, pero decisiva por dentro, dejar de esperar una reacción concreta, cerrar una puerta mental, o apostar por algo nuevo aunque todavía dé un poco de vértigo. Y cuando des ese paso, entenderás que el infierno no se prendió para castigarte, se prendió para alumbrar de una vez lo que ya no podía seguir oculto. Leo, lo más fuerte de todo no es que una verdad salga a la luz, lo más fuerte es descubrir que ya la sabías a medias, pero necesitabas una prueba emocional para dejar de negociar con ella. Veo con claridad que aquello que interpretaste como duda ajena, en realidad era comodidad, una manera de mantenerte disponible, mientras la otra parte evitaba decidir de verdad. Ese detalle cambia por completo el relato, porque no estabas delante de un vínculo profundo bloqueado por circunstancias, estabas delante de una conexión desigual, sostenida más por tu esperanza que por el compromiso del otro lado. Cuando esta pieza encaja, varias escenas antiguas se reorganizan solas, frases que parecían tiernas se vuelven insuficientes, silencios que parecían prudencia se muestran como evasión, y promesas borrosas pierden el brillo que les prestaste. Sé que esa toma de conciencia duele un instante, pero también devuelve una dignidad inmensa, porque dejas de buscarle sentido a lo incoherente, y eso te ahorra meses de desgaste. El giro inesperado entra por donde menos lo esperabas, porque la persona que parecía tener poder sobre tu estado de ánimo, empieza a notar tu retirada antes incluso de que hables claramente. Esa percepción le inquieta, le mueve ficha, le hace intentar acercarse o tantear terreno, pero ya no encuentra el mismo acceso, y ahí se produce una inversión preciosa del equilibrio. Lo que antes te mantenía pendiente, ahora empieza a dejar pendiente a la otra parte, y no por juego ni venganza, sino porque por fin tu energía ya no está disponible para sostener algo que no se cuida solo. Si alguna vez has sentido ese segundo exacto, en que se te cae una venda y ya no puedes volver a mirar igual, me gustaría saberlo, porque ese instante cambia la vida más de lo que parece. Aparece además una motivación oculta muy clara, y tiene que ver con orgullo, con miedo a perder control, con esa costumbre tan humana de valorar tarde lo que se tuvo demasiado fácil. No veo maldad pura, veo inmadurez, necesidad de atención, y un patrón donde te daban suficiente para que no te fueras, pero no lo necesario para construir algo limpio.
Esta revelación no excusa nada, pero sí te permite entender por qué ciertas actitudes se repetían, por qué cuando tú abrías el corazón, enfrente respondían con mitad de presencia y mitad de humo. También veo una persona de confianza, quizá una amistad o un familiar, que te suelta una frase aparentemente simple, y esa frase te aterriza más que 1000 análisis. Porque a veces basta con escuchar desde fuera algo tan básico, como que mereces tranquilidad, para notar lo cansado que estabas de confundir intensidad con valor. La parte caliente de esta lectura se enciende todavía más, con una novedad que toca tu autoestima de forma muy visible, y no hablo solo de amor, hablo de presencia, de magnetismo, de una versión tuya que vuelve a ocupar espacio sin pedir disculpas. Empiezas a decir menos, pero con más peso, a dudar menos de tus decisiones, a notar que ciertas personas te buscan distinto, como si hubiera cambiado la temperatura con la que entras en cada sitio. Puede aparecer una invitación, un encuentro, un cruce inesperado o una conversación que te recuerda que no estabas apagado, estabas agotado y mal enfocado. Ese matiz es oro puro, porque una cosa es sentirte sin brillo, y otra descubrir que tu brillo seguía ahí, solo estaba enterrado bajo una decepción demasiado ruidosa. Escribe si también notas cuando un lugar te drena o te enciende, porque el cuerpo suele enterarse antes que la cabeza, y esa señal casi nunca falla. La noticia que derrumba da su golpe completo, cuando entiendes que cierta espera te estaba robando tiempo de vida, pequeños planes, ganas, descanso y hasta ilusión por cosas que nada tenían que ver con esa persona. No es solo una pena sentimental, es una pérdida de energía muy real, de esas que se notan cuando se te quitan las ganas de arreglarte, de contestar a alguien bueno, o de disfrutar una tarde tranquila sin pensar demasiado. Pero aquí mismo empieza la coronación, porque al reconocer ese drenaje, también cortas la vía por la que se iba tu fuerza. Veo una recuperación rápida, más rápida de lo que imaginas, porque no estabas roto, estabas enredado, y cuando el nudo se afloja, vuelves a respirar con una facilidad que sorprende. Esa mejora se nota incluso en tu entorno. Alguien te ve mejor, alguien te lo dice, alguien percibe que vuelves a tener mirada de decisión, y ese reflejo externo confirma que el cambio ya está en marcha. Quiero detenerme en una pieza que parecía secundaria, y ahora gana un peso enorme, una oportunidad que quizá habías minimizado por estar emocionalmente distraído, pero que empieza a crecer justo cuando recuperas foco. Puede ser un trabajo, un movimiento económico, una colaboración, un proyecto creativo o una idea que parecía pequeña, y de pronto encuentra apoyo o camino. Lo bonito es que esta puerta no compite con tu proceso emocional, lo acompaña y lo sana, porque te recuerda que tu vida no se reduce al daño que te hizo una decepción. Incluso si hubo un rechazo o un silencio reciente, esta oportunidad te enseña una verdad muy seria: no todo se ha cerrado, solo se cerró lo que no podía sostenerte. Quiero leerte si eres de los que se concentra mejor con lluvia, con silencio total o con música bajita, porque tu manera de ordenar la mente dice mucho de cómo vas a encarar lo que viene. Y ahora entiendo por qué la lectura se encendía con tanta intensidad, desde el principio, porque no estabas entrando en un simple final, estabas entrando en una limpieza profunda, donde se separa el deseo de la realidad, el apego de la verdad, el miedo de la intuición. Veo que en muy poco tiempo harás algo que antes te costaba muchísimo: sostener un límite sin sentir culpa, dejar un mensaje sin responder unas horas, decir no, retirarte de una dinámica confusa o elegirte aunque alguien se incomode. Ese gesto, tan simple por fuera, es la llave que termina de cambiar tu posición, porque deja claro que ya no estás disponible para vínculos que se alimentan de tu paciencia infinita. La otra parte puede reaccionar, claro que sí, puede insistir, observar o hasta mostrarse más abierta durante un momento, pero lo decisivo ya no pasa por lo que haga, pasa por lo que tú ya entendiste. Y con esa comprensión encendida, el supuesto infierno se convierte en un escenario donde por fin se derrite la mentira, no tu esperanza. Leo, la recompensa entra de una forma muy concreta, primero como alivio, luego como claridad, y después como una subida de confianza, que no necesita gritar para notarse en todo lo que haces. Veo una etapa muy próxima en la que te levantas con menos peso en la cabeza, dejas de revisar lo mismo una y otra vez, y recuperas un tipo de paz que habías olvidado, por estar siempre esperando una señal ajena. Esa paz no llega sola, trae decisiones útiles, ordenar horarios, responder con más intención, cuidar mejor tu dinero, priorizar un plan,
aceptar una invitación o volver a mirarte con un cariño menos duro. Lo precioso es que aquí ya no necesitas que nadie te dé permiso para estar bien, y ese cambio se nota enseguida, porque cuando dejas de perseguir validación, tu presencia se vuelve mucho más fuerte. Ahí aparece la corona de verdad, no como fantasía de superioridad, sino como una mezcla de respeto propio, serenidad y capacidad de elegir mejor. La oportunidad futura que más se marca tiene una energía limpia, sin dobleces, y nace en un terreno donde te vuelves visible por algo que haces bien, no por lo que aguantas en silencio. Puede abrirse mediante una conversación sencilla, una recomendación, un encuentro casual, una propuesta que parecía menor o incluso una coincidencia cotidiana, que te coloca delante de una persona adecuada. Lo importante es que esta vez sabrás reconocer la diferencia entre intensidad vacía y presencia real, porque ya has pagado muy caro ese aprendizaje, y no vas a volver a confundirte tan fácil. Veo también una reconciliación, pero no necesariamente con quien imaginas, porque la más importante sucede contigo, con esa parte tuya que se culpó por aguantar tanto, por idealizar, por callar o por seguir esperando cuando dentro ya sabías suficiente. Vas a empezar a hablarte mejor, a justificarte menos, a reconocer que hiciste lo que pudiste con lo que sentías, y eso sana de una manera silenciosa pero poderosísima. Cuando dejas de tratarte como si hubieras fallado por querer de verdad, el cuerpo entero cambia de postura, respiras distinto, eliges distinto y también atraes distinto. Además, siento una mejora muy concreta en tu entorno inmediato, una casa más tranquila, un descanso mejor, una charla agradable, una visita, un detalle tonto que te devuelve ganas de disfrutar lo sencillo. Y ese bienestar cotidiano vale mucho más de lo que parece, porque no solo te calma, te confirma que la etapa de desgaste empieza a quedar atrás. La resolución del tema central está clarísima, una noticia te derrumba porque tumba una esperanza vieja, pero otra te corona porque te devuelve a tu sitio, y al final la segunda pesa más que la primera. Verás con nitidez quién no supo estar, quién se acercó tarde, quién te valoró cuando notó distancia, y también quién aparece con una consistencia nueva que sí merece atención. No te recomiendo correr, te recomiendo observar, porque ahora tu fuerza no está en lanzarte sin filtro, está en mirar hechos, ritmos, actos concretos y cómo te sientes después de cada intercambio. Si una conversación te deja en paz, si una propuesta viene clara, si un gesto se sostiene varios días en vez de desaparecer al tercero, ahí sí hay terreno para confiar poco a poco. Esas personas que solo reaccionan cuando notan que te alejas, seguro que te suenan demasiado, y me gustaría leerte, si ya aprendiste a reconocer ese patrón antes de que te desgaste otra vez. También llegan orientaciones muy prácticas para que aproveches bien esta subida, y no son grandes rituales ni promesas imposibles, son cosas simples que cambian mucho cuando las cumples de verdad. Pon distancia donde tu mente se obsesiona, vuelve a aquello que te hacía bien antes de perderte en una espera, ordena un tema pendiente que te daría paz resolver, y no minimices una oportunidad solo porque aparezca en un formato discreto. Veo especialmente útil que no respondas desde el impulso, cuando aparezca quien te removió tanto, deja pasar el calor del momento, duerme una noche, vuelve a leer, escucha el cuerpo y luego decide. Esa pausa será tu corona también, porque antes respondías desde la herida abierta, y ahora vas a responder desde un lugar mucho más entero. En lo económico y laboral, mantén los ojos atentos, porque una mejora pequeña al principio puede convertirse en algo bastante más estable, si la tratas con seriedad desde el primer paso. Siento además una especie de justicia tranquila, de esas que no necesitan espectáculo para dejarte satisfecho, porque verás cómo ciertas piezas se colocan sin que tengas que pelear cada una. Alguien que no te valoró lo suficiente entenderá tarde lo que perdió. Alguien que observaba en silencio te dará una oportunidad limpia, y tú mismo notarás que ya no te tiembla tanto el pulso, para elegir lo que te conviene. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero sí en una secuencia muy próxima y muy reconocible, primero un corte, luego un alivio, luego una mejora, y por último una apertura que te devuelve ilusión sin ansiedad. Quiero saber si cuando necesitas resetear te va mejor caminar, ordenar la casa o pegarte una ducha larga, porque esos pequeños hábitos cuentan mucho cuando una etapa empieza a girar. Te veo cerrando esta etapa con más luz de la que pensabas posible, cuando entraste aquí, y eso tiene mérito, porque no se trata de negar el golpe, se trata de transformarlo en criterio, en dignidad y en una forma nueva de avanzar. La noticia que derrumba te quita una fantasía,
pero al mismo tiempo te libra de seguir atrapado en una rueda cansada, mientras la que te corona te pone delante de una vida más alineada contigo, más clara y mucho más prometedora. Quédate con esto muy dentro, no perdiste por querer de verdad. Ganaste una mirada más fina, una fuerza más limpia, y una puerta abierta que antes no podías ver, por estar mirando donde ya no había futuro. Y con todo mi cariño aquí me despido, vuelve conmigo en la próxima lectura, porque siento que lo mejor para ti ya ha empezado a moverse.